Buenísimo. Bueno, vamos a continuar. Nosotros estamos en este bellísimo capítulo 7, en donde el Señor, a través y aprovechando la fiesta de Sukkot, que es una fiesta de peregrinación a Jerusalén, haciendo lo que siempre hace en el Evangelio según San Juan, de mostrar el calendario litúrgico judío y de alguna manera transformar el sentido de la fiesta, o sea, elevar de alguna manera el sentido espiritual. La fiesta ya no es simplemente el recordatorio de aquello que comenzó siendo, ¿no? Un ciclo natural donde se presentaban las primicias, sino que hoy día para Juan lo que se celebra es a Jesús como luz del mundo, o sea, se va como transformando la fiesta en relación al Señor, en relación a Él, que a través de los signos, como vamos viendo en esta primera parte del Evangelio, a través de los signos se va manifestando según quién es, ¿no? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, de esta manera vamos a ver qué bonito cómo vamos a continuar. Habíamos terminado el capítulo 7 y vamos a seguir con el capítulo 8, que todos ustedes lo recuerdan muy bien, pero porque es el capítulo de la famosa, eh, el famoso encuentro con la adúltera, a quien quieren apedrear por haber sido encontrada en flagrante adulterio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando algo que empieza como aparentemente un juicio a la mujer, pero en realidad es un juicio al Señor, ¿no? El que está en tela de juicio y con muchas ganas de ser condenado por parte de las autoridades es Cristo y no la señora. Entonces es Él el centro de la escena. Pero bueno, habíamos quedado hasta ahí como un breve resumen, entonces les propongo que iniciemos nuestro encuentro en este día tan lindo de San Matías Apóstol, elegido eh, a suerte, como dice Hechos de los Apóstoles, ya por los apóstoles, porque es el que va a reemplazar a Judas Iscariote, ¿no? Entonces, casi al inicio del libro de los Hechos encontramos su historia. Así que bueno, en este día pidiéndole a San Matías que interceda por todos nosotros, vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Qué belleza este salmo. El salmo es el número 113, entre paréntesis 112, que se lee en la liturgia de hoy, especial porque es memoria obligatoria, el día de este santo apóstol Matías. Es la lectura que, si venimos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 6 o 7, se saltea porque se pone la lectura especial que corresponde al día de la celebración del santo, ¿no? Y qué belleza el salmista. Me gusta porque si hay un tema
que el Salmo resalta permanentemente en los primeros versículos es el nombre, el nombre, el nombre. En hebreo, Hashem es una de las maneras que se denomina Dios. Como el nombre de Dios no puede ser dicho por ninguna persona de fe para la religión judía, entonces cuando se lee el nombre de Dios, cuando van rezando, dicen Hashem, el nombre. Y qué belleza, porque es de lo que habla, la alabanza al nombre del Señor. Entonces, qué lindo porque el salmista que alaba el nombre del Señor, al alabarlo, lo que nos está diciendo es que está alabando la esencia misma de quién es Dios. Está alabando a Dios. El nombre habla de lo que es. El nombre habla de lo que realmente significa para nuestra vida. Por eso en el Éxodo encontramos esta manera tan hermosa de honrarlo cuando uno de los mandamientos es no usar el nombre de Dios en vano, ¿no? De cualquier manera, porque el nombre de Dios es algo sagrado. Estamos hablando de Él mismo. Entonces, acá vemos cómo el salmista eh, habla, alaba y contempla la esencia misma de Dios, y una de las características de este Dios contemplado, alabado y celebrado por este salmista es esto, que tiene sus moradas en las alturas, pero se inclina, ¿no? Muchas veces cuando nos toca hablar de este tema, de acuerdo a los evangelios que vamos viendo o a las lecturas que vemos, yo siempre digo que me lo imagino así, ¿no? Inclinado sobre nuestra vida. Un Dios que no está colgado de las alturas y se queda ahí, ¿no? Completamente inmóvil, petrificado, viendo, juzgando o sometiendo al mundo, sino como Jesús inclinado ante el cuerpo doliente de un enfermo, cuando se inclina ante el dolor de una madre o ante el dolor de alguien que sufre, de la misma manera que lo vemos a Él, entiendo y siento y comparto este sentir y esta mirada, ¿no? Contemplativa de este salmista que ve que el Señor puede morar en las alturas porque está completamente fuera de todo lo creado, pero estar fuera de lo creado no le impide estar con la creación y con sus criaturas, en especial con todos nosotros. Así que, y bueno, levanta del polvo al desvalido, ahí resuena el Magnificat, ¿no? Los ecos del Magnificat que escuchamos de alguna manera en labios de la Virgen María en el Evangelio según San Lucas. Y este desvalido, este humilde, este ser que a lo mejor no era, no tenía ninguna cualidad para destacarse, va a ser el que en el día de hoy, el que elija el Espíritu Santo para ocupar ese lugar de ser un enviado de Cristo, ¿no? Porque eso es lo que es el apóstol. El apóstol es elegido por el Señor para su misión, no para una misión especial, propia. ¿Y cuál es la característica de cada uno de ellos? El poder dejarse hacer, el poder tener la docilidad de escuchar la voz, de decirle que sí, de seguirlo con todas sus falencias, con todas sus vulnerabilidades y debilidades, ¿no? Absolutas, con toda su humanidad, seguir a Cristo para dar testimonio de Él. Y a este es al que ensalza de alguna manera, no porque lo vaya a poner en un puesto de superioridad, en un puesto de importancia, sino porque lo honra al ser llamado y al ser destinado a la misión que le va a destinar. Como a cada uno de nosotros en el bautismo, como a cada uno de sus servidores, como lo hizo con León XIV, con el Papa a quien eligió, de alguna manera, no para ponerlo en categorías humanas por sobre otros, sino para que sirva a la humanidad entera dando testimonio del amor de Cristo. Así que bueno,
celebremos en esta fiesta dando gracias al Señor por la Iglesia, dando gracias al Señor por este nuevo Papa y confiándole su ministerio, confiándole su pontificado y pidiéndole que nosotros también seamos capaces de obedecerle, seguirle y de alguna manera entenderle, sin juzgarlo tan rápidamente como solemos hacer los seres humanos, ¿no? Dándole siempre el respeto que tiene de alguien que sabemos por fe que fue elegido por el Espíritu Santo. Así que bueno, con todo esto se lo entregamos al Señor en esta mañana y le pedimos a Él que vive y reina y está con nosotros hasta el final de los tiempos, que haga posible este pedido en nuestra vida. Amén. San Matías ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Vieron que la semana pasada les dije que para el jueves íbamos a tener papa? Bueno, qué bárbaro, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y qué papa? Me imagino que debe haber deben de estar los peruanos, acá debe haber varios en el grupo, muy felices porque es peruano por adopción, si bien es americano por nacimiento, la verdad que hay dos países que deben de estar contentísimos por este hombre. Si algo me parece lindo por haber leído, yo lo conocía de nombre y por su función dentro de la iglesia, pero no por haber seguido o leído algo del antes, me parece extraordinaria la universalidad de su propia vida, porque él nace en Chicago, de madre que tiene en su haber República Dominicana y un montón de otra gente de otro lado. Y ahí está Rita levantando la mano. O sea, y de padre francés que tiene en su genética madre italiana. O sea, que el Papa en sí mismo es un resumen de catolicidad, ¿no? De universalidad. Además de haber nacido y haber sido criado en los Estados Unidos, en donde estudió incluso hasta estudios superiores en el college, o sea que estuvo muchos años allí, 20 años, 20 y pico de años, luego ser llevado como misionero agustino a Perú, metiéndose de lleno en lo que es la problemática, el conocimiento y la forma de América Latina. Entonces, imagínense, no le podemos pedir más, ¿no? Y luego llevado por el el Santo Papa Francisco a, a desempeñar la presidencia de uno de los dicasterios más importantes que tiene el Vaticano, que es estar en el dicasterio para los obispos. Nos contaba, miren, escuché tanto que ahora no me acuerdo quién, pero sé que alguien conocido nuestro contaba el otro día que es el único cardenal del Vaticano que tiene reunión semanal y larga con el Santo Padre, porque como tiene en su haber la responsabilidad de nombrar obispos para el mundo entero, es el único que tiene constante presencia con el Santo Padre, o sea que es el único que goza de ese regalo, ¿no? De poder tener reuniones semanales con el Papa, al igual que el secretario de Estado, me imagino, que es uno de los puestos más importantes vaticanos. Así que bueno, yo estoy muy contenta porque manifiesta ser un hombre muy medido, un hombre profundamente religioso. Imagínense un agustino con la contemplación, con la oración y con toda la espiritualidad de San Agustín que todos queremos tanto. Y me parece un hombre muy respetuoso, muy eh, eh, muy seguro, es lo que manifiesta, ¿no? Mucha tranquilidad, mucha paz, muy dando pasos firmes, ¿no? Al menos en estos días cuando uno puede leer sus declaraciones y ver las primeras determinaciones o decisiones que está haciendo. Así que nada, demos gracias a Dios por él y como decíamos, ¿no? Que en nosotros haya adhesión, no
porque algo que diga o que haga o que manifieste nos parezca contrario a lo que pensamos, ya le pongamos una lápida encima, ¿no? Somos un poquito intolerantes, así que y últimamente demasiado. Así que bueno, démosle realmente esta, esta capacidad de ver, de acompañar y de seguir adelante, porque acuérdense que el Señor le dio para que pastoree su rebaño, no es de él, es de Dios. El rebaño, todos nosotros somos de Cristo y Él está en este momento de manera temporal pastoreando las ovejas de otro, de otro con mayúscula, de otro que lo está viendo bien de cerca para ver por dónde las lleva y qué hace con ellas. Así que nada, muy esperanzadísimo. Vieron que una de las primeras cosas que habló fue de la sinodalidad. eh, claro, amigo de Bochatey, exacto, porque lo conoce. Él también es agustino, incluso estuvo en la ordenación de Bochatey de obispo, cuando Monseñor en La Plata. Así que exactamente, Fefe, tal cual. Y bueno, acá estuvo varias veces en Argentina. Y lo que nos contaba un arzobispo de acá, que es amigo nuestro, que muy bueno y muy, él estuvo a cargo también del, fue presidente de la Comisión para América Latina del Vaticano e hizo, sí, también estuvo en Montevideo, tal cual, Mati, este, hizo muchísimo bien a la Iglesia de Latinoamérica a través del CELAM, fue muy positivo en su gestión como presidente de la comisión, ayudando a toda la Iglesia de América Latina, que la conoce perfectamente y en profundidad. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque imagínense que la mayoría o un gran porcentaje de católicos del mundo viene de esta región hoy día, así que es muy importante y es una región que necesita, como siempre, pienso que el mundo entero, pero yo hablo de lo que conozco, un llamado a la nueva evangelización, a revisar, a poner pautas y a poner formas de evangelizar nuevas, renovadas, para que realmente se revitalice la iglesia en este continente, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Así que si bien lo de arriba no se considera América Latina, el CELAM, que es la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, siempre invita desde hace muchas décadas a los obispos americanos y a los obispos canadienses a formar parte de ella, y aunque no son parte, digamos, decisoria, no tienen voto, sí tienen voz. Entonces, en todas las asambleas, en todas las reuniones, siempre, la última grande que hubo en México, que me tocó compartir, había 5 obispos americanos allí, ¿no? Porque, bueno, es muy importante la conferencia episcopal, como les decía, por la cantidad de fieles que representa, y además es muy importante escuchar la voz de todos, desde Canadá hasta nosotros los argentinos y chilenos, que terminamos ahí en el triangulito final de este continente. Así que bueno, que Dios le ayude, lo acompañe y que el peso que tiene que cargar sea liviano, ayudándolo todos, ¿no? A que lo haga. Así que bueno, vamos adelante con el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en esta recorrida bellísima por este Evangelio que no tiene realmente desperdicio. Vamos a leer los 11 primeros versículos del capítulo, que todos lo conocemos muy bien, que es justamente lo que yo les contaba, el encuentro de Jesús con la adúltera, a quien desean apedrear por haber sido encontrada en adulterio infraganti. Vamos un versículo para arriba para que entendamos de dónde viene el tema. Desde el versículo 50 leamos. Nicodemo, uno de ellos,
uno de los del Sanedrín, ¿no? Uno de todos los que formaban parte del grupo que querían condenar a Jesús y declararlo culpable, ¿no? Estamos hablando de ese tema. ¿Recuerdan? El que antes había visitado a Jesús les dijo, ¿es que nuestra ley condena a un hombre sin haberlo escuchado primero y sin saber lo que ha hecho? Es muy importante esto que pregunta Nicodemo y la palabra que utiliza. ¿Es que nuestra ley condena a un hombre? Porque de eso se trata. Se trata de una condena. Lo que pasa que para todos los que leemos pensamos que la condena es a la mujer, pero en realidad la condena es a Jesús. El que está en el banquillo de los acusados no es la mujer, es Jesús. De alguna manera todos los ojos están puestos en él, lo que vamos a leer ahora, para ver cómo reacciona ante la acción que acaba de realizar o que acaba de ser descubierta esta mujer, ¿no? Sin haberlo escuchado primero y sin saber lo que ha hecho? Ellos le contestaron, ¿acaso tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta ha salido de Galilea. Eso fue lo último que leímos. Y ahora comienza. Cada uno regresó a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús entonces se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué belleza, cómo, por eso elegí empezar en el versículo 50, cuando se habla de este tema que es permanente, que aparece con fuerza, la condena, la condena, la condena. ¿Acaso, no sé, ustedes condenan a alguien, condena, 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 ¿no? Para ponernos claro qué es lo que el Señor nos quiere de alguna manera a través de esta palabra llevar a contemplar y a examinar. Me va a gustar antes de empezar con el PowerPoint ir a los dos primeros versículos. Primero, cada uno dice regresó a su casa. Fíjense en los paralelismos. Nicodemo, que llama la atención a los propios del Sanedrín, también con una pregunta que no le responden, pero que él la hace basándose en la tradición de Israel. ¿Acaso se condena a alguien sin escuchar? ¿Acaso se condena a alguien sin pruebas? No se le responden irónicamente, ¿acaso tú eres Galileo?
¿no? Puede salir un profeta, ¿vieron lo de Natanael cuando estaba abajo del árbol? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno? Acuérdense el prejuicio que había con Galilea, que se la consideraba el lugar de los gentiles, de la gente que había sido influenciada por las culturas y por las religiones que le rodeaban a la región. Entonces, fíjense cómo termina también con una pregunta que lleva a la reflexión de las autoridades. ¿Y cómo termina? Cada uno regresó a su casa. Estaban en grupo y se fue cada uno a su casa de manera individual. Es un paralelismo a lo que vamos a leer ahora. Entonces, dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos que cada vez más va a ir apareciendo con fuerza hasta convertirse en el lugar de, de esa oración tan humana y a su vez tan divina que va a tener el Señor en Getsemaní, ¿no? Antes de ser aprendido y empezar a vivir su pasión, ¿no? Fíjense que el Monte de los Olivos a partir de ahora va a empezar como lugar de oración, como lugar de soledad, como lugar de encuentro con el Padre. Lo deja así. Y dice, al amanecer, acuérdense que no es casual la tarde, la mañana, el mediodía, el anochecer, son características que pone el evangelista para que nos ubiquemos también en relación a lo que va a ocurrir, en relación a la fe de aquellos que van a ser los protagonistas del relato que va a acontecer. Al amanecer, o sea, se está despejando ya la oscuridad y tiene mucho que ver con lo que sigue al relato de la adúltera, en donde el Señor se va a declarar la luz del mundo. Por eso empieza como en un amanecer, ¿no? Como en un proceso. Está saliendo la luz, está rompiendo la luz, la oscuridad. Entonces ahí cambia de lugar, ya no está en el Monte de los Olivos. Ya en el Monte de los Olivos estuvo en oración y aparentemente pasó la noche en oración con su padre. Y cuando amanece se va al templo, la gente se acercó a él porque ya estaba acostumbrado a recibir una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de conocimiento más de Dios y de cómo seguirle. Y dice, se sentó y comenzó a enseñarles una auténtica actitud rabínica de que cuando Jesús se sienta es porque viene una enseñanza atrás, ¿no? Eso es siempre. ¿Dónde? En el templo. Y acá empieza la puesta en escena. Los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Siempre uno se pregunta, y en realidad me lo han preguntado muchas veces en las clases de Biblia, ¿por qué la mujer sola y el hombre no? ¿Por qué no lo trajeron al hombre? Porque la ley en aquel momento era un poco tricky. Lo que decía era lo siguiente: un hombre cometía adulterio cuando era encontrado teniendo una relación con una mujer comprometida con otro hombre o ya casada. Ahí sí se lo juzgaba y se lo condenaba por adulterio. En cambio, la mujer, cada vez que estaba con otro hombre distinto a su comprometido o a su esposo, siempre era encontrada en adulterio. Por eso la imagen donde hay una mujer sola y que a nadie se le ocurre preguntar, ¿y el hombre dónde está? ¿No? Porque es parte de la costumbre, siguiendo la ley que regía esa época en ese lugar, para que nos quede ya ese punto desarrollado. Fíjense, la ponen en el medio, pero en el medio, recuerden ustedes, va a estar lo que viene ahora: maestro. El Señor estaba sentado, en un auténtico rabí.
Esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Acá es donde el centro lo comparte la mujer y el Señor ante la mirada de los que saben, ante la mirada de los expertos en la ley. La mujer y él están en el centro y son contemplados y mirados para ser los dos encontrados culpables de acuerdo a lo que va a responder. Y lo aclara Juan, ¿no? Decían esto para ponerlo a prueba. Y acá vemos, miren ustedes cómo nos acompañó el salmo de hoy, ¿no? ¿Se acuerdan? El Dios que se inclina, el Dios que se agacha, el Dios que va. Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Eso es clarísimo. Nosotros tenemos los profetas, hablan muchísimo creo que estaba buscando, creo que es el capítulo 14 o 15. Ahora vamos a chequearlo juntos en el PowerPoint que les preparé. Habla de esta escritura sobre la tierra, ¿no? Y además se han escrito libros y libros, los exégetas de la Biblia, sobre qué estaría escribiendo el Señor sobre la tierra. Yo una vez leí y me quedé con esto que me llegó mucho al corazón. Cuando uno va al capítulo 2 del libro del Génesis, dice que corría un manantial en el jardín y que el Señor Dios tomó agua del manantial y tierra del suelo y formó al hombre de esa combinación de la tierra y el agua, de barro, a quien le sopló su espíritu, su rúaj y le dio vida. Yo cuando veo a este Jesús inclinado sobre la tierra, escribiendo, a mí me viene al corazón a un Dios que escribe sobre mi propio barro, sobre mi propia vida, sobre cada uno de nuestras vidas, diciéndonos y revelándonos en quiénes somos de verdad. De ahí la palabra, ¿se acuerdan que hemos visto muchas veces? Humildad, que viene de humus, de tierra, de aquello que somos, de el cacharro que fuimos conformando en nuestra existencia, con las rajaduras, con los arreglos, los pegamentos que fuimos dándole a medida que van pasando los años, ¿no? Sobre la tierra de nuestra vida, sobre esa tierra que Él mismo crea y Él mismo forma y Él mismo le da vida y vida en abundancia, es que escribe nuestra historia, la de cada uno, ¿no? Y se comenzó a escribir. Como ellos insistían en preguntarle, ahí cambia de postura, se levanta, ¿no? Como increpando, como levantando no solo su físico, sino también su voz, y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. El que tenía derecho era el damnificado a apedrear a aquel que se le estaba acusando por algo que había hecho en contra de sí, ¿no? Esa era la ley de Moisés en relación al apedreamiento. Y volviéndose a inclinar, continuó escribiendo en la tierra. Entonces, fíjense lo que pasó. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. ¿Vieron lo mismo que pasó con Nicodemo? Que cada uno se fue a su casa. Acá pasó lo mismo. Vinieron todos juntos a acusar, fueron sometidos a una autorreflexión y en la autorreflexión, mirándose en lo profundo de sí mismos, no se retiraron todos juntos como cuando llegaron, sino que se retiraron de manera individual y personal.
indicando que cada uno fue tocado por el dedo de Dios en su interior, de acuerdo a eso que el Señor les preguntó. A cada uno los hizo llegar a lo profundo de su vida y cada uno se fue retirando a medida que fue teniendo esa experiencia en su corazón. Qué cosa más hermosa, porque de alguna manera siempre vemos como que la que se salva es la mujer porque no fue apedreada, pero déjenme decirles, todos se salvaron, porque todos llegaron a verse, a reconocerse, a darse cuenta que ninguno estaba por encima de ninguno en relación al pecado, en relación a la falta, en relación a la condena. Todos por igual deberían haber sido condenados en ese momento. Entonces, de un punto en donde se preparó una escenografía para poner al Señor en el estrado, para condenarlo, para ver de qué manera respondía, para llevárselo puesto, el Señor en su autorreflexión, en esa invitación a la autorreflexión, se lleva puesto a todos, pero para bien. Salva a todos, no solo a la señora que estaba por recibir las piedras, sino a aquellos que tenían las piedras en las manos para ser arrojado hacia afuera. Les muestra el corazón y trata de transformarlo, ese corazón de piedra, en un corazón vivo, en un corazón honesto, en un corazón humano. Entonces, una pieza absolutamente bellísima, que tiene un montón de ribetes y que tiene un montón de enseñanza y que nos ayuda a meditar en cada una de las palabras que utiliza para nosotros estar en esa, como diría, como cuando hacemos meditación de la palabra, ¿no? Hoy yo, ¿dónde me ubicaría en este relato? Cuando cierro los ojos y escucho la palabra que me lleva y me pone en ese escenario, ¿quién soy yo? ¿Soy la que están por apedrear? ¿Soy aquellos que la traen? ¿Soy aquellos que generan toda esta escenografía para juzgar a un tercero? ¿Quién soy yo? ¿Y qué recibo por parte del Señor como palabra para poder trabajarla en mi corazón y que también mi vida sea tocada por el dedo de Dios y Él pueda escribir una historia que pueda yo leer y pueda yo darme cuenta de mí mismo, ¿no? ¿Dónde me ubico yo en esta escenografía hoy? Y transforma, acá cambia radicalmente lo que viene sucediendo. Se transforma el centro, ¿no? La mujer que estaba sola en el centro para ser condenada y apedreada, ya cambia de lugar. Ahora es una más de un diálogo directo, personal y único entre Jesús y ella. O sea, pasa de estar en el centro de la atención de todos a el centro de la atención del Señor y entrar en un diálogo de un tú a tú con Dios. Fíjense qué diálogo más hermoso. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde están tus acusadores? Para mí es una pregunta fantástico. ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿No? Clarísimamente las palabras de la validez y la profundidad que tiene el sacramento de la reconciliación para nosotros, ¿no? Pero algo más profundo me parece que encierra. Vieron que Juan siempre tiene este camino subterráneo que nos toca a nosotros, a cada una en la fibra más profunda.
¿Dónde están tus acusadores? Esa pregunta me parece que también, así como ¿dónde estamos nosotros en este relato? También nos cabe a nosotros. ¿Dónde están nuestros acusadores? Por eso digo que cambia un poco el tema y nos pone a nosotros ahora en el centro. ¿Dónde están los que nos acusan? Porque a veces los que nos acusan están dentro de nuestro corazón y nuestra cabeza. Y nosotros somos los que no podemos sacarnos de encima esa culpabilidad que nos da todo en nuestra vida, ¿no? Todo. Nos hacemos cargo absolutamente de todo. Y acá el Señor dice, ¿dónde están? ¿Por qué no somos capaces de vivir en profundidad el perdón que Dios nos da? ¿No? ¿Nadie te ha condenado? A mí siempre me parece que tendría que seguir preguntando, ¿y entonces por qué vos seguís ahí parada esperando la piedra? Porque de alguna manera es a donde nos lleva, ¿no? Podemos usar este texto para rezar y para entrar dentro de nosotros mismos y hacer una buena reflexión en relación a este tema en cada una de nuestras vidas, ¿no? ¿Dónde están los que nos condenan? ¿Dónde están? ¿Sabemos recibir el perdón de Dios? ¿Sabemos aceptarlo? Y tampoco yo te condeno, yo te perdono, ¿viste? Vete y no vuelvas a pecar, que es la última parte del diálogo que con una fuerza nos está invitando a vivir una vida nueva. Que ese también sería el último de los escalones de esta reflexión, ¿no? Realmente cuando recibo el perdón de Dios, me propongo yo a vivir una vida nueva a partir de ese perdón. Miren qué interesante, porque si no recibo el perdón, si no acepto el no ser condenada y el ser perdonada, tampoco puedo estar lista a vivir una vida nueva. El escrúpulo, ¿no? Yo no. O sea, no podemos vivir una vida de conversión si no vivimos una aceptación de que nadie nos condena y mucho menos el Señor. Así que miren todo lo que tiene estos 11 versículos del capítulo 8, que da mucha letra y mucha palabra, más que letra, para que podamos de alguna manera meditar y rezar con este texto. Y miren lo que nos dicen los que saben, que vale la pena leerlos un poquito para terminar. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Esto que estoy mostrando? ¿Se ve bien? Bien. Ahí está. O sea, lo que vimos, desde el capítulo anterior viene el tema de la condena, ¿no? Y fíjense qué interesante, Jeremías 17, no me podía acordar el capítulo del profeta Jeremías que hace mención a esto de estar escribiendo eh, un Dios que se agacha y escribe, ¿no? Los padres de la iglesia relacionan, vamos a darlo un minutito para que no nos quede duda de esto. Jeremías, acá está, capítulo 17, perdónenme que intenté, acá está, versículo 13. Dice lo siguiente: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Los que te abandonen quedarán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Fíjense, por haber abandonado la fuente de agua viva que es el Señor. Es los padres de la iglesia, leyendo y escuchando esta palabra de Juan, les remite este texto del profeta Jeremías, ¿no? Una actitud profética. Em, Ven acá como el tirar la primera piedra es hacerse responsable de la muerte del condenado, ¿no? De la muerte de esta persona que está siendo juzgada. Y por eso se retiran. Y me encanta lo de Escafre, que yo se los comentaba, pero leámoslo porque es mucho más bonito como lo pone ella. Hay una decisión personal
por parte de cada uno y un reconocimiento de la justeza en la postura de Jesús, ¿no? La mujer ya no está en el centro, va a formar parte del diálogo. El mensaje que recibe la mujer, lo que decíamos recién, abre el camino de la vida y de la conversión. Entonces puede marcharse. El itinerario no acaba en un callejón sin salida, que es la muerte, sino en una vida nueva, ¿no? Es muy bonito y la verdad que no tiene desperdicio ni una sola palabra, ni una sola letra de lo que nosotros podamos leer en este relato que conocemos y que siempre le descubrimos algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para meditar, algo nuevo. Y fíjense que lo leemos hoy y lo que nos dice hoy no es lo mismo que nos dijo la semana pasada o en el tiempo de Cuaresma, cuando también se leyó. Es algo que hoy estamos viviendo. Por eso este encuentro con la palabra, como decimos siempre, tiene que ser en presente y tenemos que dejar que ella nos mueva y nos ilumine, ¿no? Especialmente en esto donde estamos apreciando lo que es la luz. Vayamos entonces ahora al versículo 12. Jesús les habló de nuevo, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, por lo que tu testimonio no es válido. Jesús le replicó, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Pero si lo hiciera, mi juicio sería válido, porque no soy yo solo el que juzgo, sino yo y el Padre que me envió. Además, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio válido es el de dos testigos. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús le contestó, no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas palabras junto a la sala del tesoro mientras enseñaba en el templo, pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado la hora. Acuérdense que habíamos hablado de este tema la vez pasada, de lo que es conocer, de lo que es experimentar. Ustedes no tienen idea quién es mi padre. Se alejaron del autor de la vida y el autor de la palabra, de la ley, de la Torá a la que siguen. Se quedaron con la letra y abandonaron el espíritu y por ende se alejaron de aquel que la dio y el motivo por el cual la dio. No es ahí a donde el Señor quiere llevarlos. Y obviamente no conocen, acuérdense lo que hablábamos la semana pasada, no hay conocimiento, no hay experiencia del Dios verdadero, del Dios Padre. No hay, acuérdense que es el Evangelio que más utiliza la figura de Dios como Padre, pero marcadísima, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se está revelando como hijo y como aquel que revela a su Padre. Quien conoce a Jesús conoce al Padre, como lo va a decir más adelante en el capítulo 14, ¿no? Entonces vuelve de nuevo a lo que veíamos la semana pasada. Obviamente, son incapaces porque no tienen la experiencia de Dios. Esa experiencia que no viene por el intelecto ni viene por saberse de memoria cada parte de la Torá, sino que viene de tener un encuentro personal y de corazón abierto con aquel que la da, con aquel que realmente otorga la capacidad de una vida nueva, ¿no? Así que más o menos vuelve a repetirse Juan
en una auténtica pedagogía de la repetición y de la aclaración. Pero me quedo con lo primero. Yo soy la luz del mundo, que lo repetimos tanto en este tiempo pascual, en ese cirio que rompe la oscuridad. Y rompe la oscuridad como, me voy enseguida, al principio de la revelación, al principio de la palabra. Fíjense lo que decía. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra estaba desierta y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo y el Espíritu del Señor se movía sobre la superficie del agua. Que exista la luz, dijo Dios. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Fíjense lo que significa la ausencia de luz. El primer elemento que nos relata este bellísimo relato del Génesis, de la creación, es antes que nada tiene que haber luz. En hebreo, or, O-R. La palabra or significa luz. Y este primer elemento necesarísimo termina con un montón de cosas. Termina con la oscuridad número uno. Fíjense, desierto, vacío, caos, abismo, oscuridad. O sea, cuando el Señor no solo remite a la idea central, ya que la luz, recuerden cuándo dice el Señor, yo soy la luz del mundo, en el medio de una fiesta que el agua y la luz son los dos elementos que son importantísimos como signo en la celebración de la fiesta de Sukkot. La luz es indispensable porque remite a la presencia de Dios. La luz nos indica de que hay un Dios que ya está actuando en medio nuestro, porque fue el primero de los elementos que dio para poder completar su obra creadora y para poder poner, acuérdense que el verbo vará, además de ser crear, es ordenar. La luz nos sirve para que tengamos orden en nuestra vida. Si nosotros queremos ordenar una habitación a oscuras, probablemente nos caigamos si no somos capaces de poner una luz que nos muestre el desorden y por dónde empezar. En nuestra vida pasa lo mismo. En el caos pasaba lo mismo. No hay creación sin orden. Acuérdense de Agustín, que donde hay orden, allí está Dios. Y ese es un poco el tema de la luz en el judaísmo. Miren, también continuando un poco con el PowerPoint, permítanme que acá se pone en juego la identidad del Señor en lo que estamos hablando, ¿no? De quién es el Padre, lo juzgan, como decía él, de manera terrenal, sin, esperen que no sé cómo, ahí está. La luz en Sukkot. Esperen un poco. Acá está. La luz en Israel. ¿Qué significa? ¿Por qué esta importancia en este momento? La luz, como les decía recién, es sinónimo de vida, completamente opuesta a la oscuridad y a la tiniebla, que representa la muerte y el sepulcro. Cuando vamos a Isaías y leemos los cánticos del siervo, nos vamos a encontrar con esta imagen. El siervo de Dios, el siervo de Yahvé, es llamado a ser luz de las naciones. O sea, que Dios no solo es luz para Israel, sino para todo el mundo. Y el mundo, en el mundo judío, la luz, el or, estaba relacionado y era un sinónimo de Torá, de ley, ya que ponía claridad y orden en la vida del hombre. En Qumran, en los escritos que aparecieron en esas cuevas de Qumran, estaban los hijos de la luz versus
los hijos de las tinieblas. Los de la luz eran los seguidores de la Torá y de la palabra de Dios, mientras que lo de las tinieblas son aquellos que se niegan con conciencia y determinación a seguir esa luz, esa palabra y a vivir absolutamente en el pecado. Fíjense, en Sukkot, que es en el marco donde el Señor se está declarando que es la luz del mundo, ¿no? Es el signo infaltable. Y fíjense lo que dice: te alegrarás durante esta fiesta, 7 días estarás de fiesta. Todas las noches el pueblo se congregaba en el atrio de las mujeres para presenciar la fiesta, mientras la ciudad entera quedaba iluminada por las grandes antorchas que se colocaban en los atrios del templo. No había ningún patio en Jerusalén que no resplandeciese con el fuego. ¿Eso dónde está sacado? De la Mishnah Sukkah, o sea, del libro que forma parte de la Torá oral que siguen los judíos para preparar la fiesta de Sukkot. El fuego, la luz que tenía que estar resplandeciendo, como la presencia de Dios a través de la historia de la salvación. Ese fuego que acompañaba al pueblo en el desierto, ese fuego que nunca dejó de brillar mientras los hombres preparaban el aceite en los macabeos cuando reconquistaron el templo, el fuego que es para los judíos el Shamash, la presencia de Dios enfrente de la Torá, y para nosotros los cristianos esa luz que simboliza que Cristo está vivo en el sagrario. Fíjense cómo la raíz de esa presencia luminosa, de esa lamparita, viene de una raíz judía, en donde se pone frente a la Torá la luz perpetua, indicando de que ahí está Dios, ¿no? Es bien, bien interesante. En Juan vemos al Señor que se presenta como la luz, y la luz relacionada a Dios desde el prólogo, ¿no? En el Logos estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres, dice el prólogo de Juan, ¿no? También en la carta, Dios es luz, nos va a decir en la primera carta de San Juan. Acá, en el capítulo 8, en este versículo: yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No tendrá que sumergirse en lo que es la muerte, sino en la vida constante. Yo soy la luz se representa con el que verdaderamente revela la voluntad de Dios, el que lleva a pleno cumplimiento lo que los judíos encuentran en la Torá. Todo lo que está en la Torá está cumplido y en plenitud en la persona de Cristo, ¿no? En este lugar, en esta fiesta, Jesús se presenta como la luz que ilumina a todo el mundo, como antes lo habíamos escuchado en la primera parte de esta fiesta, cuando se presentó como la fuente de agua viva, ¿no? Que veíamos la semana pasada en el capítulo 7. Después de declararse como la luz, habla de seguimiento, de discipulado, no del que cumple, sino del que sigue, que son dos cosas distintas. El que cumple no es lo mismo que el que sigue. El seguimiento se habla de una adhesión de vida. El que cumple tiene como ecos de aquello que condenaban los profetas, de que son capaces de hacer un rito perfecto, pero de vivir una vida alejada de aquello que están manifestando en el rito. En cambio, el que sigue camina en presencia del Señor, como le pidió Dios a Abraham. El discípulo de Jesús no caminará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Fíjense cómo va marcando estas sutilezas, pero que hablan de todo un estilo de vida, de toda una forma de vida completamente distinto. Acuérdense, habla el que me sigue, no el que cumple, no caminará en tinieblas. Qué interesante que es eso, ¿no? Completando con el Evangelio de hoy, que dice, bueno, el que me ama cumplirá mi palabra.
¿no? Y mi Padre le amará e iremos a Él, ¿no? Este sentido de que seguir a Cristo, creer en Él, es empezar a vivir su vida en mí, esta vida de conversión que acabamos de leer en el encuentro con la adúltera, ¿no? La luz nos es ofrecida como un don de Dios. Estamos llamados a ser iluminados por la luz divina, a ser luz en su luz, a acoger y reflejar su resplandor. Es preciosa esa frase de un librito sobre San Juan que me pareció muy bonita. Estamos llamados a ser luz en su luz, no en luz propia, sino en la luz de Cristo, ¿no? En Mateo, recuerden ustedes en el Evangelio según San Mateo, que los discípulos deben ser la luz del mundo para que los hombres vean las buenas obras. Y esta luz del mundo es reflejando las buenas obras que produce Dios en la vida de cada. Así que bueno, nada. eh, Pensemos, ¿no? Realmente si primero nos dejamos iluminar por esa luz, si somos luz en su luz o pretendemos ser una luz única, como una linterna de última tecnología que recarga su fuente en otro lado distinto que es la luz verdadera. Qué tipo de luz somos y dónde nos alimentamos para poder reflejar la luz que es la verdad y la vida. ¿No? En estos tiempos en donde también vemos oscuridad, no porque querramos ser apocalípticos, porque si la oscuridad es lo contrario a la luz que es vida, vemos una cultura de muerte. Vemos una cultura que está llamada más a vivir en lo oscuro, en lo subterráneo, a que no aparezca la acción en la luz y en la superficie, ¿no? Entonces, cuanto más necesitamos ser luz en su luz. Pongámonos a pensar en esto. Es como, es una invitación y es un mandato. El que me sigue, si nosotros somos cristianos, ser cristiano significa ser seguidores de Cristo. Entonces, si somos los que lo seguimos y no vivimos en tinieblas, ¿qué luz reflejamos? Creo yo que vale la pena que lo meditemos y lo recemos. Fíjense cómo ahora, déjenme ver. No, no vamos a empezar lo que sigue porque es muy profundo y no lo quiero cortar, ¿no? Pero fíjense cómo también tiene que ver con la identidad de Jesús. Él se presenta en el yo soy. Acá es una de las de los yo soy famosos, el ego y mí, Yahvé en hebreo, en donde ya por la fuerza y la contundencia, cómo se está presentando, no deja lugar a duda, pero sí lleva a la discusión y a la controversia con aquellos que no lo quieren ver de esa manera. Yo soy de Cristo, la identidad de Él que está en juego, y por eso comienza esto que se repite tanto como antes se repitió la fuente de vida, de agua, ahora también van a volver a decir, pero a ver, por poco le falta decir, no es este el que nació en Nazaret, el hijo del carpintero, etcétera, etcétera, como leíamos antes. Se repite constantemente esa duda, esa, ese menospreciar su figura, pensando que lo conocen y teniendo certeza de su origen y su esencia, ¿no? Y nada más lejos que eso. A veces nos pasa lo mismo. También nosotros tenemos certeza de quién es y hablamos en nombre de él y le hacemos decir cosas que él jamás diría y tener posturas que él jamás adoptaría, ¿no? Especial con hermanos que a lo mejor están en caminos equivocados. Así que bueno, aprovechemos, nos quedan muy poquitos minutos por si alguno quiere hacer un comentario, que veo
gente muy interesante, como para que puedan hacer algún comentario de lo que estamos hablando y compartiendo. Así que bueno, les dejo la palabra a ustedes para no seguir hablando yo que hablé demasiado. Eh, Hola Sí, Patricia, hola, buen día, ¿cómo buen estás? día. ¿Cómo Muy estás? bien. Mira, lo que quisiera que me aclares que no lo entendí bien. ¿Por qué la mujer adúltera estaba y el hombre no? Eso no lo entendí mucho. La ley que regía en el siglo I en ese tiempo, que venía rigiéndose hace siglos en Israel, era de la siguiente forma. Si un hombre era encontrado con la mujer de otro hombre, ya sea su prometida o su esposa, en ese momento el hombre era también condenado a adulterio, porque estaba con alguien que ya estaba prometida y en alianza con otro hombre de la comunidad, ¿no? En cambio, la mujer, por más que estuviera con un hombre que no estuviera comprometido con otra mujer, siempre era encontrada en adulterio si no estaba con su esposo, como lo dictaba la ley, con su esposo ya casado, ¿no? Voy a hacerles un comentario y lo van a entender muy bien. Era el tema de María. María, después de la Anunciación, se sentía en esta situación, porque María iba a ser condenada por adúltera. Por eso José, ¿qué decide? Rechazarla en secreto para que ella no vaya a ser apedreada, porque era la pena que le esperaba por el tema que ella había quedado encinta y no había sido, primero no estaba casada, estaba comprometida con José, no casada, todavía no vivían juntos, número uno. Y segundo, que si José no reconocía la paternidad, que eso se podría resolver porque se casaban y listo, pero si él no reconocía que él había sido el autor de esa paternidad, a María lo hubiesen condenado por adulterio. No importa cuál hubiese sido el hombre, pongamos, ¿no? Estamos humanizando un poco el ejemplo, con quien ella hubiese mantenido relaciones, si hubiese estado comprometido o casado. La mujer siempre estaba en adulterio cuando no se encontraba en relaciones con su esposo o con su prometido, ¿no? En cambio, el hombre solamente cuando era encontrado con la mujer de otro hombre, ya Ah, en relación con él. Eso es lo que decía la ley del momento. ¿Te quedó un poquito más claro, Elsa? me quedó clarísimo. Aparte lo de José, yo siempre digo José santo varón, porque Claro. realmente con todo lo que pasaba en esa época, Mm, aceptar eso realmente exacto, un santo únicamente, ¿eh? exacto, Yo lo exacto. amo a Francia. No, por eso es importante entender este punto, no solo por este tema de la adúltera, sino por el tema de María, para entender la determinación de José. Si yo no entiendo esto, no logro ver la profundidad del problema que tenía. Primero, la actitud de María de decir que sí a dónde se ponía, ¿no? Número uno. Y número dos, la actitud de José. Simplemente nos ayuda a entender los dos ejemplos. Bueno, gracias Patricia, De me nada, quedó por claro. favor. De nada, Muchas de nada. gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o que quiera comentar algo de lo que vimos hoy? Patri, Sí, me sí, gustaría Erika, añadir buen día. algo, que justo estaba hablando con las hermosas antes de este último retiro. Y Adelante, utilicé adelante. exactamente el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Y, y hay yo no sé si es la bula del año de la misericordia, yo no me acuerdo dónde Papa Francisco escribió eso, pero dijo que solamente podemos ser misericordiosos cuando recibimos, reconocemos la misericordia. Y pienso que es un poco eso que Jesús hace, ¿verdad? Recuerda a los hombres que alguien fue bueno con ellos, que sus pecados en un momento fueron perdonados. Y entonces la invitación para que sean misericordiosos con otros.
Y es interesante porque siempre que leemos, o sea, no siempre y no todos, pero nos llama mucho la atención y nos quedamos con ella. Claro, Eso que tú decías, o sea, nosotros no nos ponemos ahí y no percibimos la pedagogía de Jesús. Nos quedamos simplemente con no va y no peques más. mm, Y sí, olvidamos de toda la otra parte, ¿sí? No que nada, ujú, no que no sea importante, pero a veces nos quedamos con un detalle sin abarcar todo. sí, Sí. sí, es apasionante este relato. Gracias, Erika. Así que bueno, tenemos bastante. Andrés, bienvenido, qué lindo verte. Ay, que te pones así, tenemos que hacer la vertical al revés. No, 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 es que alguien me está llamando. Pero bueno, no, quiero decirte que entré para saludarte también y porque normalmente los miércoles a esta hora estoy en clases, pero me cambiaron. Tú sabes que hoy día en las escuelas pueden darse hasta casos de que te cambien los días de la semana. Entonces cambiaron, hoy para ellos es viernes y el viernes va a ser miércoles. Entonces, Mira vos, es como el chiste, pero increíble, si ¿no? hoy Que es pues, jueves. así que bueno, estoy en mi viernes y puedo verte hoy. Y eso va a ser siempre, que el viernes va a ser miércoles. Pero no, no, no. Lo lamentable es que mañana no es sábado. La Pero verdad que es bueno, un problema identitario el sí, tuyo, la es verdad es un tremendo, tremendo, problema, ¿no? problema grave. Bueno, pues nada, oye, qué alegría me da verte y ver este grupo siempre tan nutrido y tan querido. Eh, Me fascinó, no sabía que el tema iba a ser tan hermoso porque me ha tocado varias veces tener esta charla sobre Cristo, la luz del mundo. Me hubiera encantado pues escuchar y participar más, pero lo poquitico que oí me encantó, fue fabuloso. Bueno, O sea, esa vamos a decir, el completar la voluntad de Dios como luz, ¿no? Y es verdad que una vez escuché esa parábola que hay tan interesante de la polilla, ¿no? Del que se acerca y se acerca y se acerca a la luz hasta que se quema y no le importa quemarse con tal de estar cerca de la luz, ¿no? Y es verdad que en la luz no hay, eh, no hay medias tintas. O es luz o no es luz. No puede ser luz y al mismo tiempo estar apagada. Entonces, esa sensación de que, y lo mismo pasa con el agua, o sea, siempre me ha llamado la atención que en las cosas que donde Jesús pone ese yo soy, ¿no? No son cosas que tú puedes decir, es más o menos, no hay más o menos, es, claro, no hay más o menos, no no hay hay más o menos. relativismo. Exacto, o es agua, o está seco, o es luz, o está apagado. Entonces no hay más o menos. Y eso nos Mm, da una certeza muy grande, ¿no? Porque, como decía otro libro por ahí, dice, o le crees o está loco. Pero si le crees, le tienes que creer todo, porque no, es que no se quedó a medias en nada, ¿no? mm, mm. Así es, así es. Aparte, qué lindo esto de lo que sigue cuando Él se declara la luz. El que me sigue no está en tinieblas. Claro, Ahí es, a mí me pareció ese verbo fundamental, porque el que me sigue, hay que seguirle, ¿no? Lo que implica claro. eso como seguimiento. Así que es realmente el camino del discípulo y del apostolado. Sí, bueno, y cuando uno une todo esto, ¿no? Del camino, la verdad y la vida con la luz y con pues te das cuenta de que también, pues es un camino lleno de luz. Es un Absolutamente. camino que a Bien. pesar de que podamos pasar nosotros en nuestra vida por sombras o si lo ponemos en el contexto de nuestras naciones, ¿no? El caso de Cuba que hemos visitado recientemente, que tú puedas ver que sí, que pasa por momentos de sombra en su vida nacional, pero te das cuenta de que aquellos, y eso ilumina mucho para la misión, aquellos que dentro de esas sombras y de esa soledad, entre comillas, están en el seguimiento de ese camino de luz, viven en la luz, aunque todo lo demás sea una desgracia a veces de tinieblas. Ellos viven en la luz.
qué belleza, qué belleza. Quedamos con tu mamá que me llevan en algún Ay, momento, por favor, porque noviembre, noviembre. imagínate que me quedó eso pendiente de 20 y pico de años que nunca he podido ir, fíjate. Bueno, nada, Así que, todavía hay qué tiempo. ganas, qué ganas. Qué maravilla, qué lindo, Andrés. Bueno, Qué saludos a todos, Erika, a todos por allá. Qué belleza, qué bueno, qué fantástico. Bueno, y me imagino que ya también entre ustedes están pensando en una peregrinación a Buenos Aires. Ah, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran. Ay, A eso la sería Virgen de Luján. extraordinario. A la Virgen de Luján, tal cual, tal cual. Eso sería extraordinario. Mira, Gaby dice, vengan, vengan. Nos dividimos, acá está Elsa, estoy yo, está a Cristina también, la hacemos venir. Bienvenidos todos. Matilde, que vengan todos y acá todas nos dividimos y se vienen a nuestras casas. Hasta Diana las recibe en Patagonia también, que está ahí escuchándonos Ay, Dios desde, mío. desde bien el sur, desde la Patagonia. Escuchen algo que se me estaba olvidando, miren, yo acá estoy trabajando, enseguida que llegué me pidieron que Hola, continuara. Pati, mire que, perdón que le interrumpa, mire que voy, ¿eh? Mire Ah, que voy, claro, mire claro, que claro voy, que ¿eh? sí. Yo le Ahí tomo la está. palabra, después, Ahí está. Por eso digo, no se hasta arrepientan. Diana, pero vos no entendiste, Diana, cómo es la historia. Mirá que van, Y mirá que que se van vengan, para tu pero casa, van yo todos voy para tu primero en casa. todo caso. Escuchen algo que me estaba olvidando y me van a matar. La semana que viene, el jueves, comienza un taller de 4 encuentros, en donde se van a ver las emociones a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Cuatro emociones o cuatro expresiones humanas actuales, ¿no? Se nos ocurrió empezar con la expresión de la alegría en el año jubilar, ¿no? Que es estar alegres, qué significa la alegría y cómo lo trabaja la palabra de Dios, que es la alegría dentro de la palabra de Dios, el gaudium, el gozo, el júbilo. Y segundo, la esperanza, ¿no? Somos esperanzados, cómo vivimos la esperanza en nuestra vida, y nos falta definir las otras dos. Así que, pero bueno, les cuento que arrancamos la semana que viene, yo les voy a mandar el flyer por si a alguno le interesa. Es por Zoom, en Miami es a las 5 de la tarde y termina a las 6:15. Es 4 jueves, arrancando el jueves próximo. Ya me había olvidado y ayer me pasaron el flyer, así que se los paso para que puedan. Creo que le van a hacer van a encontrar un flyer que le va a faltar algo, que lo están haciendo para los que están fuera de Buenos Aires, porque es para la institución donde yo trabajo, donde doy clase, que siempre hacen ese tipo de cosas y lo que piden es una contribución voluntaria, lo que sea, para que vaya a la institución, ¿no? Acá, bueno, como todos saben, cuando uno sale de Estados Unidos, todo lo que está en Latinoamérica cuesta sostener y mantener. Entonces, bueno, nada, es para ayudar un poco a que puedan seguir adelante con los objetivos y con los programas que tienen. Así que nada, son 4 encuentros, nada más, de 5 a 6:15 de la tarde, hora de Miami, hora de Argentina, de 6 a 7:15 de la tarde. Así que se los voy a pasar por si alguno está interesado para que puedan participar, que siempre enriquecen con su presencia este tipo de encuentros, ¿no? Así que bueno, ya me había olvidado, me lo puse ahí y me olvidé cuando lo miré hoy. Patri, Así que hay que sí, registrarse antes. sí, sí, por eso el CEA de acá de Argentina mandó un link solamente para registrarse, y ellos les mandan el Zoom que lo arman ellos, no, no, en eso no tengo nada que ver. Yo lo único que voy a colaborar es coordinando los cuatro encuentros, pero si Dios quiere,
se los mando para que puedan ustedes recibirlo. En el caso de que haya algún inconveniente, cuando a mí me manden el link, yo se los puedo compartir a ustedes después, pero yo tampoco lo tengo, porque me lo mandan a último momento para que yo pueda entrar, ¿no? Por supuesto, a dar la clase. Así que con gusto se los voy a pasar a todos. Así que nada. Bueno, sí, si Dios quiere, seguimos la semana que viene. Qué lindo. Ojalá que sea viernes de nuevo para vos, Andrés, si puedes venir el viernes. No te pongas triste mañana, ¿no? Ojalá. No, no, pero definitivamente volver del viernes a un jueves no me gusta. No, no, claro que Es no. echar Qué para atrás en lío, la semana. Debería qué haber dos sábados. lío. Qué lío, qué lío. Es trastocar, esto es trastocar el ciclo de la vida, decirles que eso no se hace, sino Claro, para mañana sería Shabbat. claro, exacto. Bueno, pues Así que, nada. pero De bueno, todas maneras, sí, espero que sí, poder verte en otro de estos días. Bueno, qué bueno. un abrazo grande. Los dejo. Un abrazo fuerte y uno grande a Darlene. Un beso grande a cada uno. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Para los que nos acompañan y estaban a la tarde, les quiero contar que Teresita, ¿se acuerdan la señora Teresita? Los que a la tarde se unían a nuestro grupo de San Tomás Apóstol. Teresita falleció. La señora que siempre estaba presente y era una de las primeras que entraba, así que nada, para que la tengan presente en sus oraciones. Como te veo a vos, Alicia, a lo mejor hay alguna otra que se unía a la tarde de los martes y bueno, me acaban de avisar estos días. Oh, qué Así que pena. bueno. Bueno, un beso enorme a Grande. cada una.